Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñanduti. ¿Cuál es mi cámara, Osmar? ¿No sabes cuál es mi cámara? A ver, esa es muy bueno. Entonces, quiero saludar cordialmente a los que están siguiendo la programación por el canal 17 de Tigo Star. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Elisa Lynch, la compañera del mariscal Francisco Solano López, madre de sus hijos, una figura muy polémica, ha inspirado novelas históricas, como la de Salud Flecha, por ejemplo, el tema de Pancha y Elisa Lynch, obras de teatro, pero ¿qué sabemos realmente de Elisa Lynch? Eso ya corresponde, ya está dentro del ámbito de la historia. Quiero ya de entrada enviar un saludo al general Julio César Cardoso, oyente así fiel del Estridor de las Armas, mi general querido. Un saludo enorme para vos. Bueno, a todos los que están siguiendo la programación por las plataformas diversas de Radio Ñandutí, por Twitter, a mis queridos amigos que están siguiendo esta programación ahora en vivo, en TikTok. Bueno, quiero hacer la presentación porque hoy estoy acompañada de dos señores, amigos míos, compañeros de investigación. Hemos publicado juntos 2 libros, vamos por el tercero, ¿verdad? Así que voy a empezar por orden alfabético para que no se enojen, ¿verdad? Porque los dos son importantes para mí. Enrique Pérez Reyes, Rafael, bienvenido al Estridor de las Armas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Noelia. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Un lujo siempre compartir con ustedes esta mesa sobre historia. Y por supuesto al señor Emilio Rapilleta, que siempre nos está visitando y está compartiendo con nosotros todas sus investigaciones. Querido Emilio, bienvenido y gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en el Estridor de las Armas. Buenas tardes, gracias por la confianza. Saludos al querido Rafael, gusto siempre compartir con ustedes y con la teleaudiencia de Radio Ñandutí TV. Así es. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de Elisa Lynch, pero antes de empezar con el tema de su biografía, de cuándo nació, entonces yo quiero primero que nada una opinión de ustedes como investigadores, ¿verdad? ¿Por qué se convierte una mujer que deja su patria, que sigue al amor, que le sigue a Francisco Solano López en una figura tan polémica, tan controversial? Se dice de todo de Elisa, que fue una mujer de mala vida, que Francisco Solano López le compró al marido, que fue una cazadora de fortunas, que por culpa de ella Pancha Garmendia fue fusilada. Tantas cosas que están metidas dentro de los libros que la gente lee y estudia desde el colegio, desde la educación media, que leen este tipo de cosas. Bueno, entonces Emilio y luego Rafael. Y bueno, porque era necesario crear una narrativa de demonización completa y total del Paraguay del Paraguay lopista, del Paraguay de los López, de Francia y los López. Y en ese sentido, una víctima sencilla y fácil de ese encarnizamiento en contra del Paraguay fue doña Elisa Alicia Lynch. ¿Por qué? ¿Por ser mujer? Y bueno, era una época de puritanismo, la era victoriana y entonces estamos bajo la égida de los poderes anglosajones hoy en día en el mundo occidental, y el puritanismo de los anglosajones se opone completamente a la tradición hispánica nuestra, que siempre tuvo a la mujer en lo más alto, en plano de igualdad al hombre. Es un poco ese resabio de, si se me permite lo teológico, antes de entrar aquí al estudio, hablamos un poco de eso. Es como el protestantismo que rechaza la figura de la mujer María, y Elisa Lynch es una mujer a la que se la rechaza por una acción cultural de ese medio en el que estábamos inmersos en el siglo XIX, ¿verdad? Ese puritanismo
¿Vos decís que eso tuvo algo que ver? Por supuesto, sin duda alguna. Le pasamos por un ratito la pelota entonces a Rafael. Rafael, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué te parece que Elisa también es una mujer muy polémica? Emilio va a terminar su idea de teología y va a entrar a la parte política, ¿verdad? Sí, Elisa Lynch tiene un perfil bastante especial en la época. Más que nada, primero, ciertamente una sociedad, hablando de la sociedad europea, con tintes bastante puritanos en muchos sentidos. Ciertamente ella, como hija de ingleses e irlandeses, también fue criada en cierto ambiente bastante victoriano, ¿verdad? Pero cuando llega a Paraguay, tenemos que también adentrarnos al contexto cultural. Nosotros llevábamos una vida bastante provinciana y hasta parroquial en el tema cultural, ¿verdad? Cuando llega una mujer europea con cierta sofisticación, para bien o para mal, hay gente que puede estar a favor de eso o en contra, ¿verdad? Se la vio como un elemento foráneo y hasta perturbador. Es como que irrumpe en nuestra cultura una especie de relámpago luminoso y mucha gente se ve impactada con una cultura europea, para muchos un poquito decadente y para otros progresista, ¿verdad? Entonces, siendo mujer también es el blanco de muchas de las tintas recargadas de la posguerra, ¿verdad? Bueno, yo tengo una idea, no sé si ustedes van a compartir conmigo. Yo creo que una forma de seguir atacando a Francisco Solano López es también mirar su elección de su compañera de vida, de su pareja. Entonces, lo presentan como una suerte de hombre libertino que se metió con una mujer de la vida, que no respetó el catolicismo, ¿verdad? Y todo empieza con Varela, con el periodista argentino, ¿verdad? Emilio, por favor, cerrarnos tu idea. Curiosamente, para que vean cómo somos tres personas y tres perspectivas distintas, pero las tres suman al mismo elemento. Noelia dice el ataque al Mariscal López y era una forma de seguir atacándole al lopismo. Rafael dice el medio cultural el provincianismo, ese folclorismo tan paraguayo que hasta hoy incluso nos afecta en algunos aspectos. Yo hablé de la cuestión teológica, de la cultura puritana, decimonónica, de ese romanticismo en el que estábamos, en el que se veía mucho a la mujer como la mujer maquilladita que llora y que sufre en silencio, encerradita en su casa, cosiendo haciendo sus ropas, haciendo esas actividades de mujercita, sí, claro, lo que como las novelas de Austen, de Jane Austen. Un papel ¿entendés? secundario, No, pero y hasta tipo decorativo, la mujer como un decorativo. Bueno, Madame Lynch irrumpe como un personaje con luz propia, por más que se la relacione siempre al Mariscal López, ella brilla con luz propia para mí, ¿verdad? Brilla con luz propia y vuelve a recordarnos a los hispanos, Elisa Lynch, que nosotros en nuestra cultura hispana siempre, desde Isabel la Católica, por el amor de Dios, siempre tuvimos mujeres de primer nivel. Carácter fuerte. De carácter y personalidad. ¿No? Claro. Bueno, pero el tema es que Elisa Lynch estaba dentro de un ambiente, dentro de una cultura donde la mujer estaba dentro de los espacios domésticos. Nosotros no podemos ponerle en la tribuna a Elisa Lynch porque la cultura de la época no era esa, ¿verdad? Dentro de todo, ella hizo sus aportes culturales al Paraguay en el tema de la moda, la música, ¿verdad? Trae innovaciones de su propia experiencia de Europa, ¿verdad? Pero yo quiero empezar con la reflexión de dónde surge, y cualquiera de los dos me puede contestar, ¿verdad? Dense espacio nomás para hablar, por favor. De dónde surge de que ella salió de un prostíbulo de París. Así de simple. A ver. Bueno, le pintan como una especie de etaira de baja calaña. Y eso surge de los ambientes, precisamente aquí hay como una especie de proyección psicológica. Es como que algo freudiano, si se quiere. No soy fan de Freud, pero algo freudiano. Son los porteños de esa cultura libertina y prostibularia del puerto de Buenos Aires, propiamente dicho, de ese cuadradito que es el puerto de Buenos Aires. No hablamos de los argentinos que les queremos muchísimo, hablamos de ese pequeño grupúsculo allí. Y son justamente ellos los que
Hoy, por ejemplo, lloran la defunción de un personaje interesante seguramente, de Roberto Giordano, hace poco murió. Y bueno, son ellos los que fabrican toda esta novelística en torno a Elisa Lynch. Algunos dicen que esos datos están en un diario del viaje a Europa de la legación que acompaña a Francisco Solano López, que supuestamente Yegros, en el diario de viaje Yegros, que cuenta que supuestamente inclusive se hizo un trato, que López bajó mucho dinero a su esposo, a Javier de Catrefach. Entonces hay que entender cómo es que ella, siendo menor de edad, se casa con un extranjero que no tuvo la dispensa, que no tuvo el permiso, ¿verdad? Es decir, ella también da su explicación, la explicación de su vida en su libro, justamente Exposición y Protesta. Ahí justamente en televisión le tenemos a la señora Elisa Lynch. Vos me estabas contando algo muy interesante que yo no lo tenía en cuenta, Rafael. Ese contexto de Irlanda, porque a ella ciertamente irlandesa, pero se le decía inglesa, el tema de las pestes en Irlanda, que ella pasó por muchas situaciones de precariedad también, ¿verdad? Si nos podés contar sobre ese aspecto. Bueno, según los registros históricos, Elisa Lynch nace en el condado de Cork, es una ciudad, un poblado básicamente de la parte oeste de Irlanda. Es esa parte más tradicional, inclusive donde el idioma irlandés, gaélico, se hablaba bastante todavía en esa época. Ella nace en una familia, vamos a decir, híbrida. El papá es un médico católico irlandés, John Lynch, ¿verdad? Pero la madre, Jane Lloyd, viene de una extracción anglo-irlandesa y de rito protestante. Eran los ingleses traspasados a la isla de Irlanda, ¿verdad? Bueno, nace en una sociedad bastante agraria, en muchos sentidos rural y hasta feudal, se diría. Irlanda sufre la invasión, básicamente, de Inglaterra durante siglos. Y a Elisa Lynch le toca vivir de pequeña eventos muy fuertes. La muerte del padre a una edad temprana, creo que tenía 10 años ella, llega una peste brutal a Irlanda. Básicamente la dieta de los irlandeses en esa época estaba muy basada en la papa y una plaga infecta toda la producción. La gran hambruna. La gran hambruna, ella huye de eso con su madre. Evidentemente con una escasez económica probablemente, ¿verdad? Y es ahí que traspasada esta familia a Francia, creo que en Boulogne-sur-le-Mer, creo, conoce a este personaje, Javier Catrefach, militar, un médico militar, bastante mayor que ella. Y probablemente se negoció algún tipo de enlace matrimonial propio de la época, por conveniencia, por ubicación social, lo que sea, pero enlace que genera una discordancia también en los datos, ¿verdad? Porque si bien se casan bajo el rito protestante, al parecer, o no es ella al parecer... Ella estaba bautizada católica. Buen dato, ella fue bautizada en la fe católica como la del padre, ¿verdad? Ella y sus hermanos. Catrefach, siendo militar, tuvo que haber pedido ciertas dispensas o permisos a sus superiores, cosa que no hizo para casarse. Él en todo momento ocultó ese dato. Se dice que él nunca informó de ese matrimonio a sus superiores militares. Tal es así que se tomó como un enlace nulo, ¿verdad? De eso quiero hablar con Emilio. Y creo que con la Iglesia Católica también tenía que requerir ciertos factores para que sea habilitado, cosa que no se hizo. Bueno, de eso justamente quiero hablar con Emilio. Emilio maneja bien el tema de la doctrina social de la Iglesia. Emilio, ella declara en su libro Exposición y Protesta, se defiende por primera vez, creo que en el año 1875, a tantos ataques, ¿verdad?, mortales, tremendos de la prensa porteña. Y paraguaya. Legendaria. ¿Verdad? Claro. Emilio, ¿por qué ella manifiesta en su libro que su matrimonio fue nulo? Bueno, en primer lugar, ella volviendo al tema del contexto histórico, recordemos que Inglaterra desde el siglo XII más o menos que quiere ocupar Irlanda. Hubo un papa inglés, creo que fue el Papa Adrián,
el que se le atribuye una bula papal falsa, laudabiliter, porque realmente no se sabe si existe o no tal bula, en donde se le da a los reyes de Inglaterra el dominio sobre la Irlanda, cosa que los irlandeses jamás aceptaron. Y en tiempos de Oliver Cromwell, con genocidio y todo, estamos hablando del siglo XVII, con genocidio incluido, los ingleses ocupan Irlanda. Y ella nace en la zona de Cork, que es la zona que más resiste a la ocupación británica. O sea, eso también hay que señalar un poco. Ella viene de ese lugar. ¿Y por qué ese matrimonio era nulo? Porque en ese tiempo la iglesia exigía que siempre y bueno, hasta hoy es así, no solo en ese tiempo, hasta hoy es así, los matrimonios tienen que ser entre gente de la misma confesión religiosa. Como explicó bien Rafael, para que haya un matrimonio entre gente de dos diferentes confesiones religiosas en ese tiempo, tenían que darse una serie de elementos para que se permita tal cosa. Y no ocurrió, no consta en ninguna documentación que Elisa Lynch y Javier de Quatrefages hayan cumplido con eso. Es más, el casamiento de ellos se produjo en una parroquia protestante anglicana de Inglaterra. Claro, no tiene nada que ver con los rituales sacramentales de la Iglesia Católica. Por ende, con esa información, hay que entender que en la Iglesia Católica, si bien es cierto que yo no soy experto en derecho canónico, pero para la Iglesia no existe el divorcio. Para la iglesia existe el matrimonio que es nulo. O sea, no hubo matrimonio. Nulidad matrimonial, no hubo matrimonio. Cosa que causó muchos problemas en el pasado también, porque a veces se daban nulidades matrimoniales como si fuera coquito para beneficiar a ciertos reyes o a ciertos monarcas de ciertas dinastías. El caso precisamente de Enrique VIII, que eso generó el cisma de los anglicanos. Las famosas 6 esposas, ¿verdad? Las 6 esposas, de las cuales creo que 3 o 4 murieron decapitadas. Civilizados los ingleses. Octavo. Si no me das el divorcio, le decapito a mi esposa. Eso es lo que hacían ellos, ¿verdad? Y bueno, pero a mí lo que me llama la atención es para cerrar nomás allí, voy a cerrar nomás allí, como ellos, como Quatrefages prácticamente le engañó a la familia de Elisa Lynch y le llevaron a casarse, entre comillas, porque es un matrimonio nulo, en una parroquia protestante. Entonces es como que nunca hubo matrimonio. Y claro. Ahí está el secreto. Elisa Lynch es bautizada católica y estoy casi seguro que Quatrefages era de la iglesia católica viniendo de Francia. ¿Por qué se casan en una capilla protestante? No tiene sentido. Hay como una especie de ocultamiento de datos. Bueno, es como y Quatrefages le engañó a Elisa Lynch. Esa es lo que nosotros podemos decir casi... Sin dudar, podemos decir que hubo un engaño por parte de Javier Quatrefages a Elisa Lynch y a la familia de Elisa Lynch. Y esto ya generó desde el principio un requemor, un rifirrafe interno entre ellos, al punto tal que era un matrimonio bastante infeliz. Fue un matrimonio completamente infeliz, un falso matrimonio ya, digámoslo aquí, totalmente infeliz. Y ella... Creo que estuvo un año a lo sumo con Quatrefages en África, cuando él hizo... En Argelia. Y después ya no sabemos ni si ella huye o él le echó o qué pasó, pero vuelve ella con su familia en París. O sea, ya hubo un problema desde el principio. Probablemente ella se sintió engañada, estafada por el Quatrefages, pero... ella siempre mantuvo una cierta honorabilidad respecto a este caballero. Nunca no lo denunció públicamente. O sea, ella era una mujer muy honorable en ese sentido. Y hay que recordar, ¿verdad? Que ella dice, esto está demostrado que mi matrimonio fue nulo porque él contrajo matrimonio con la señora Nanette, a quien fue su heredera principal y legal, con quien tuvo hijos legales, reconocidos. Es decir, ella justifica también. Bueno, les lanzo 2 cositas de la audiencia. Dice, Madame Lynch era de la bella época y vino acá a meterle en la cabeza a López que podría ser emperador de América y ella podría ser emperatriz. La gente sigue con eso. ¿Qué responden a eso, por favor? Si le pueden responder al oyente. Y creo que ahí viene algo. Hubo un libro de ficción histórica que se llama La Amazona,
Woman on Horseback de 1938. Es un autor norteamericano, William Barrett. Parece que ese libro marcó bastante a varias generaciones. Es decir, seguimos sin entender lo que es un libro de historia, claro, lo que es un libro de, es decir, una ficción como una novela, y la gente sigue creyendo, sigue leyendo novelas históricas pensando que esa es la realidad. Sí, recuerdo haber leído el libro justamente porque mi abuela tenía una edición de Buenos Aires de 1940. Bastante linda edición con la bandera paraguaya, tenía relieve, era un libro así impactante. Que te podía engañar. Claro, vos decías la pinta acá, este es un libro interesante, importante. Es una novela, ¿verdad? Y una novela hasta de tinte romántico, y ahí se la pinta a Lynch como una mujer que influye muchísimo en el Mariscal López, en decisiones políticas y hasta militares. Sí, la gente cree que ella decidió todo el tema de la guerra. ¿Sabes por qué eso es? Que los anglosajones no pueden con su genio y tienen que conectar todas las cosas a su literatura y a su manera de ver el mundo. Entonces, es como que la presentan a Lisa Lynch como una especie de Lady Macbeth. Ahí ya te estoy dirigiendo al punto. En la obra de Shakespeare de Macbeth, el famoso rey de Escocia, la mujer de Macbeth es la que se comunica con los brujos, la que se comunica con los hechiceros, y es la que le incita al rey Macbeth a hacer cometer todas sus tropelías al rey Macbeth. Entonces los anglosajones modelan sus novelas en torno a Shakespeare, porque ellos no se salieron nunca de Shakespeare. Hasta hoy es lo que ellos tienen. Y Shakespeare y El Señor de los Anillos, las dos cosas que tienen en literatura. La literatura hispana es superlativamente superior a la anglosajona, dicho sea de paso. Entonces ellos modelan al personaje de Lisa Lynch, de su novelística, alrededor de la figura de Lady Macbeth. Entonces, Lisa Lynch es como una especie de Lady Macbeth que le engatusa, le seduce, le engaña, le domina completamente al pobre tipo que no tiene decisión. Claro. Después de leer ese libro, yo dije a la pinta, pero López acá le pintan como un dominado, como mínimo, ¿verdad? Ella por poco no se fue a declararle la guerra ahí a los brasileños y a los argentinos. Eso es lo que básicamente... me acuerdo. Y después ni hablemos lo que dijo de Q, porque eso siempre me muero ya. No, así, Dios mío. No, en la novela recuerdo bien que López se transformaba en presencia de la Lynch. A la como gran siete. Él, con sus amigos así, el famoso tranquilo, los muchachos, en presencia de ella, es como que sus ojos refulgían, ansias de poder. Claro, una novela romántica. Volvamos a la historia, porque hay cosas que hay que recordar. Es importante saber nada más que Francisco Solano López, 26 años aproximadamente, le conoce a esta mujer. Entonces, es importante también desmentir que el tema de que él quería contraer nupcias con las hijas de don Pedro II, que eran unas criaturas básicamente, cuando él hizo su pase justamente por Río de Janeiro. Recuerden, tenía 7, otra tenía 12 o 13 años, ¿verdad? Porque él ya le traía consigo a Elisa, y Elisa estaba embarazada. Es más, yo quisiera añadir allí que quizás sean los brasileños los que querían llegar a ese acuerdo. También, pero ahí ellos le dan vuelta siempre a la historia y dicen, no, López quería llegar a eso. Y que guau, que por eso la guerra. No, es una tontería. Es un invento de Washburn. Bueno, pero eso es un invento de Washburn, pero que la gente consumió, ¿verdad? Que la guerra justamente no paró o se prolongó porque López tenía las intenciones de contraer nupcias con las hijas de don Pedro II. Esas son todas patrañas, gente, probablemente ¿verdad? sea al revés, probablemente fueran los brasileños los que ofrecieron eso. Es que cuando uno entra al estudio de una guerra, los intereses son geopolíticos, son crematísticos, no son una cuestión de enlace matrimonial fallido. Eso hay que entender. Bueno, Emilio, Rafael, ella queda amada en Europa. Dentro del trayecto pararon por Roma y no se les recibe. Entonces, ¿qué pasó? No sé si es cierto eso. Yo estoy acá como abogada del demonio, como se dice, ¿verdad? Yo les lanzo a ustedes las preguntas más polémicas para que ustedes aclaren a la gente, porque estos temas son muy debatidos, ¿verdad? ¿Por qué no se le recibió? ¿Por esa unión, como siempre dicen? ¿O porque había una sobrecarga de tiempo de Semana Santa?
¿Qué es lo que pasó ahí, Emilio? Rafael, ¿verdad? Bueno, primeramente no sabemos cómo se conocieron en París. Es también un misterio hasta hoy. Bueno, no un misterio, no un enigma que algún día se resolverá seguramente. Algunos dicen que inclusive se conocieron ya en Inglaterra cuando López se fue a mirar el tema para la contratación de los claro, a uno le sitúan ya en Inglaterra y que después se vuelven a encontrar en la corte francesa. Según el diario de Yegros, habría estado ella ya en París. Yo leí varias versiones, incluso de la tradición oral, escuché ya numerosas, de que se conocieron en la estación de tren de Saint-Lazare, en una fiesta, de que se encontraron en las Tullerías. Otra versión es que se encontraron en una celebración de Navidad en Notre Dame, en Notre Dame de París. Y yo creo que esa es una versión muy plausible porque el general Solano López estuvo en París en Navidad, llegó en la Navidad él. Entonces, y en el diario de Yegros se menciona que el general Solano López visitaba constantemente al arzobispo de París. Entonces, yo creo que esa es una posibilidad también, considerando que Lisa Lynch era católica. Entonces, ¿cómo se conocieron? No lo sé. Lo cierto es que al ir a Roma, en esa época, el Papa Pío IX lanzó una encíclica, que no me estoy recordando ahora el nombre, pero que era en defensa del sufrimiento del pueblo irlandés por la gran hambruna, precisamente, que los británicos provocaron con su mal manejo le consideraban como una mera colonia, y peor que una colonia a Irlanda. Murieron 1 millón de irlandeses entre hambre, frío, pestes, etcétera, etcétera. Y el Papa Pío IX lanza una encíclica en defensa del pueblo irlandés. Y Elisa Lynch, que era irlandesa, pues. Entonces, esa versión de que no le recibieron en Roma a Elisa Lynch, a mí no me convence para nada. Esa es una versión que probablemente difundieron una vez más los enemigos del Paraguay para tratar de desprestigiar al mariscal y a Elisa Lynch. Es cierto que no hubo un encuentro formal, un encuentro oficial entre el Papa Pío IX y el mariscal Francisco Solano López, pero sí hubo encuentros informales por la época de la Semana Santa, en la misa, cruzarse, además, saludarse. El secretario mismo del Papa tuvo audiencia con López. Claro, y a eso digo más, en la misa de domingo de Pascua, el general estuvo sentado enfrente, de honor, en el palco de honor, en la catedral, en la Basílica de San Pedro, en la misa de Pascua, y eso está documentado en un libro de Augusto Ocampos Caballero. Estuvo allí enfrente, en la misa de Pascua. O sea, ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que creen que es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es como los puritanos, ¿verdad? No. Miren lo que es el Papa Francisco, le recibe a todo el mundo. Y es así, siempre fue así. Entonces, ahí hay como una leyenda negra contra Elisa Lynch y contra el mariscal López de Yapa. Obviamente. De Yapa. No convence esa versión. Realmente nunca hubo una prueba de tal. ¿Y de dónde sale esa versión? ¿Es de uno de los libelos famosos de posguerra o tiene cierto bagaje serio? El tema sale cuando se da la excomunión, la famosa excomunión del... La supuesta, cosa que muchísimos investigadores e inclusive embajadores que han ido a Roma y han podido acceder no encontraron absolutamente nada. Lo que sí, yo vi documentos, por ejemplo, de la iglesia brasileña, difamándola a ella monstruosamente, los brasileños, el clero brasileño, ¿verdad? Tratar de adúltera, mujer de mala vida, ¿verdad? Bueno, y ellos de Brasil viene este tema de la excomunión, y eso hay que ser Pero son clarito. Parte de la iglesia y no se puede esquivar eso. O sea, convengamos que la iglesia también tiene sus tratativas debajo de la mesa, muchas veces en contra de los preceptos cristianos, ¿verdad? Y acá Emilio puede corroborar eso. O sea, actúan más que nada como políticos a veces con
teje y maneje. Está compuesta de Y pecadores. claro, o si no, comprado. Miren lo que me dice este oyente que obviamente nunca leyó un libro de historia y dice que se metía con los generales de López. Eso decía Héctor Francisco de Cú. Esto decía, y bueno, ¿sabes Recud qué? escribió No sé quién una es fantochada de épicas proporciones. Serafini, yo te digo una cosa, tratan un poco de leer libros serios de historia, no libros escritos por legionarios con intereses económicos de manejo de la política y de la cultura paraguaya, como Q, que escribió grandes barbaridades, como que Elisa Lynch fue la causante de la muerte del general Verídico. Díaz, ¿verdad? La gente no cree. En circunstancias complejas, por decirlo Héctor de mínimo. Q lo escribió, ¿verdad? Sí, Es decir, el está tipo en su estaba libro. moribundo ahí, no, pero Elisa dice, no, vamos a tener relaciones acá, señores. ese Tenés que momento. tenés que ser gráfica, explicarle a la gente lo que es que dice no puedo Héctor. ser gráfica por el horario. Estamos en un horario de Lean la basura que escribe Héctor de Q y decir esa tontería y acepten que hoy en día existe la revisión histórica, los documentos que van saltando, que se puede contrarrestar y puede decir, pero qué barbaridad que escribieron, señores. Sí, escribieron enormidades y que ningún ser humano fue calumniado, salvo Francisco Solano López, en Sudamérica por lo menos tanto como Elisa Lynch. Héctor Francisco en su obra pseudohistórica, Elisa Lynch de Cuatro Fages, dice textualmente, y la gente se cae de espalda cuando lee tal cosa, que cuando estaba convaleciendo gravemente herido el general Díaz, en medio de todo el cuartel, en frente al mariscal López y frente a todo el mundo, Elisa Lynch se metió a, disculpen la expresión, se metió a copular con el general, dio la herida y por eso murió desangrado. Esa barbaridad está Esa escrita. pornografía escribió Héctor Francisco de Cud. Y No tiene eso nombre, es la eso. historia que el antilopismo pretende que es historia real en el Pretende Paraguay. instalar en esta época. Eso no es historia, eso es una mente enferma, para empezar, luego, no es ni siquiera un libelo. Terrible. Y acá me dicen, Elisa Lynch le presentó a Aureliano García, el primer pintor, estando becado en París. O sea, bueno, y tiene Está muy bien, varias informaciones con respecto a eso, ¿verdad? muy bien, ¿no? Claro. Y el imaginario popular, de repente, con ciertas historias novelescas, Dice, pintorescas. buenas tardes, tengo 43 años, me siento identificado con las investigaciones de ustedes. Sigan así para saber toda la verdad histórica, eso nos hará libre. Por supuesto, Fabio querido, imagínate cuántos años, tenemos siglo y medio de consumir mentiras, una bajada de línea que hasta ahora existen, grupos que para recibir plata y para seguir bajando la línea, para decir, bueno, nosotros, Paraguay es el culpable absolutamente de todo, ¿verdad? Absurdo razonamiento folclórico para temas bélicos, ¿verdad? Y bueno, es así. Y Elisa Lynch, de allí que surgió un libro escrito por irlandeses, muy importante, y un saludo a los paraguayos en Irlanda. Sí, a Ángel Denis. A Ángel. Y a todo su equipo. Sí. Vinieron irlandeses en esta ocasión a conocer sobre la historia de Elisa Lynch y del Paraguay. Hicieron muchos lives en Instagram, sobre todo si es que quieren buscar paraguayos en Irlanda, y darle un abrazo a Ángel Denis y a todo su equipo. Eso fue hace poquito, ¿verdad? Así, en la Expo Solano López reciente estuvieron, tuve el gusto de compartir con ellos, y precisamente fueron irlandeses los que escribieron el libro más contundente de historia, no de novelas. Todo muy lindas las novelas de Héctor Francisco de Cú, de Héctor Varela. ¿Qué va a ser linda? Macanada. Una forma de decir, ¿verdad? ¿Qué va a ser una forma de linda? decir. Deja de ser tan diplomático, Emilio. Libertad de expresión. Son basofias. Pueden publicar sus basofias. Nadie se opone a la publicación de sus basofias literarias, pero realmente hicieron mucho daño en el imaginario colectivo. Bueno, me tengo que ir a una y- pausa. Cerrar, Emilio, nos vamos a una Y pausa. fueron irlandeses los que hicieron la obra Calumnia, se llama la obra, Ronan Fanning y Michael Lillis, en donde desmienten y echan por tierra 1000 versiones alucinógenas que crearon sobre Elisa Lynch. Hay una anécdota simpática sobre eso que vamos a contar a la vuelta. A la vuelta del de la programa. pausa. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos. Ya se me pasó el tiempo, perdón.
Continental actualizó su app para que todos los paraguayos tengamos un POS en Contimóvil y seamos libres de cobrar lo que queramos cuando queramos. Como Laura, que ahora tiene un POS sin costo mensual y es libre de hacer de su casa su propio negocio. Así como el Dr. Juan, que activó su POS 100% digital y sin salir de su consultorio. Libre como Ale, que ahora puede cobrar mientras hace lo que más le gusta. Y mirala a Rodri, anfitrión del tercer tiempo, que se liberó de los después de transfiero, porque ahora cobra al instante y con todas las tarjetas. Descarga ya Contimóvil, la primera app del país con la que podés cobrar y pagar. ¿Y vos? ¿Qué esperas para liberarte? Continental, sos grande, tu banco también. Por tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida. Lo que compras, lo que pagás, lo que vendés. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El estridor de las armas. Con la conducción de Noelia Quintana por Ñandutí. Volvemos. Estaba leyendo los mensajes que estoy recibiendo de muchísima gente. ¿Saben quién nos está escuchando, señores? El señor general de ejército del Paraguay, Manuel Sosa Rodríguez. Querido general, muchísimas gracias por estar escuchando El Estridor de las Armas. Él es un oyente así fiel de todos los sábados, así que un gran abrazo, mi querido general. Y alguien que te escucha siempre es el capitán Velázquez Gastó. Sí, justamente. Nuestro amigo que presentó el libro. Velázquez Gastó, un saludo. Velázquez Gastó, el capi, me envió un libro sobre el lenguaje estratégico, gente, que es oscura. Yo le dije, ¿sabes qué? Capitán, tenemos que venir, tenemos que hacerte una entrevista sobre este tema, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo es posible que la gente crea que no existió una alianza previa? Es decir, esta gente no entiende el lenguaje estratégico militar. Y bueno, Gastó es un capo en ese sentido, así que él próximamente va a estar con nosotros. Bueno, continuamos porque la gente está con el tema de Elisa, ¿verdad? Hablemos, gente, por favor, hagamos una aclaración. Ella no tuvo absolutamente nada que ver en el proceso judicial, y acá estamos con el doctor Pérez, con Pancha Garmendia, ¿verdad? Nosotros hablamos de eso. ¿Por qué la gente no lee las fuentes como la de Juan Crisóstomo Centurión o la de Aveiro Emilio y siguen optando por la novela y creen que Lisa Lynch, por una cuestión de celo, ¿verdad?, influenció otra vez, como dice Rafael, ¿verdad?, en López, y por eso terminó lanceada? Y no sé si querés explicar eso desde lo jurídico. Sí, una más de las fantasías de los que escribieron en posguerra, ¿verdad? Más que nada, Elisa se dedicaba al cuidado de enfermos, de repente estaba ayudándole a la gente necesitada durante la guerra. Ella en su libro Acción y Protesta niega absolutamente todos esos cargos y dice que en ningún momento ella se metió en ninguna decisión política. Es que y menos no le aún correspondía. militar. Nosotros teníamos jueces fiscales, estaban divididos los tribunales nacionales, estamos hablando de una conspiración comprobada. Aparte tienen que ser un poco coherentes los queridos enemigos del mariscal López y de doña Lisa Lynch de López. Si el mariscal López era el perverso tirano, o sea, él iba a estar recibiendo órdenes de su esposa. No sé dónde. No cuadra ahí la versión. No cuadra esto. O sos un demonio o sos un. O sos Iván el Terrible o no sos Iván el Terrible. Ahí, con hilo, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo es todo para minar el prestigio y la figura de Solano López. Al decir que el mariscal López estaba dominado y era un lorito Oga de Lisa, es como decir López era un tonto de capirote que no tomaba ninguna decisión. Y no es así. Elisa Lynch tenía un lugar muy claro y muy específico y ella siempre se mantuvo dentro de ese rol que fue ayudar, apoyar, auxiliar, consolar a los soldados Ella era madrina heridos. de guerra, ojo. Madrina de guerra. Eso hay que aclarar, ¿verdad? Consolar a los heridos en los hospitales, ayudar a los más necesitados. Eso fue lo que ella hizo. A la gente dice, era tan metida esta mujer que le condecoraba a la gente.
¿verdad? Y López le dejaba hacer lo que ella quería. Y yo digo, pero las personas que dicen semejante tontería no saben lo que es la figura de las madrinas de guerra, ¿verdad? Es decir, no solamente están ahí para, como dice Emilio claramente, como enfermeras, para cuidar, porque ella se podía mandar mudar. Podía agarrar la plata del Estado paraguayo. Gente, vámonos un poco a ser serios, ¿verdad? Ella tenía, en ese tiempo Rafael nos explicó por qué era inglesa. Ella huye de varias situaciones en su vida. Huye de la hambruna irlandesa, huye de Argelia en una situación de un matrimonio aparente o nulo, sin ningún tipo de vida conyugal al parecer, porque de todo se dice no tuvieron hijos, ¿verdad? Ella también enfermó y se fue de vuelta a la casa de la madre, ¿verdad? En París. Evidentemente, aquí siempre se cargaron las tintas, sobre todo en los relatos ya de los legionarios de posguerra, ¿verdad? Es más, ella antes de la guerra tenía un rol bastante preponderante en lo que era la vida cultural y social de la ciudad. Y la vida de Asunción. doméstica. Y la doméstica, ¿verdad? No olvidemos que ella trae ciertas costumbres de moda, ropa. Se suele decir que ella tenía uno de los únicos pianos de cola acá en Paraguay, probablemente ejecutaba algunas piezas. Atribuido a Chopin el piano. También. Claro que ejecutaba, sí, Thompson era su afinador. El afinador de pianos Thompson, que después era ingeniero naval, ¿verdad? Sí. Bueno, el piano al barco fuimos toditos. Piano de Chopin, dicen algunos. No, pero en serio, ella aportó mucho en esa vida cultural, las danzas que se mezclaron, ¿verdad? La tradición popular con ritmos europeos. Ponele, Rafael, pero yo estoy hablando ahora de los tribunales nacionales. Un dato explosivo que me pasaron en la Expo Solano López. Por favor. Documentos oficiales del Arzobispado de Asunción. Así voy a decir. Que Elisa Lynch y Solano López tuvieron un hijo reconocido. No voy a decir quién porque todavía están están revisando ese dato. Todavía están tratando de manejar con cautela esos datos para luego publicarlos oficialmente de una forma espectacular. Pero uno de los hijos de Solano López, no diré quién, es bautizado en la Catedral de Asunción y el bautismo existe, el certificado de bautismo, y dice hijo natural y reconocido de Francisco Solano López. No dice hijo natural, hijo reconocido de Francisco Solano López, paraguayo, y Elisa Lynch, irlandesa, dice. Y sus padrinos de bautismo fueron X. Y, no voy a decir el otro no X. Vaya a decir. Y Purificación de Bermejo. La mujer de Bermejo fue madrina de este hijo de López y Lynch. Así es que ese documento que me mostraron que va a salir pronto, así calentito los panchos y que va a golpear muy fuerte. Va a dar que hablar, seguro. Va a dar que hablar ese documento. Bueno, ojalá que sea un documento que sea revisado, peritado como corresponde, porque hay cada macanada también, Emilio. Este es un documento serio, no las cosas que hacen correr por ahí. Bueno. Y allí vamos a tener una bomba atómica con ese documento, porque la etaira, prostituta, perdón por las expresiones, ¿verdad?, de Elisa Lynch, siendo recibida y bautizada, su hijo por reconocido, de la unión reconocida con Solano López. Mira, y la pura Bermejo le fue su madrina. Mira, yo tengo mi libro sobre las mujeres que ella le recibía al nuncio apostólico de Italia y todos estaban encantados. Las consecuencias de ese documento son grandes. Uh-huh. ¿Había matrimonio oficial acá en Paraguay entre López y Lynch? No, ya decirme eso. Grandes son las consecuencias. Eso ya es una hipótesis. Por eso, va a salir. Documentos nuevos. Es un documento que va a salir. No sé, Emilio, yo tengo mis peros. Esperemos que sea serio, eso porque también. Si hubo un matrimonio, ¿verdad? Ella lo va a escribir en el 75 en su descargo y no menciona eso, Emilio, ¿verdad? No menciona, pero hay muchas cosas que ella no menciona. Tal vez guardó el secreto, sí, pero bueno. Pero eso ya es entrar mucho en especulaciones. Lo único que yo quiero hacer, por favor, yo sé que es interesante este tema. Ella no tuvo nada que ver con lo de Pancha Garmendia. No, y le voy a decir una cuestión. Es más, ella le quiso salvar a Pancha. No es lo de eso, sino que vamos a mirar cómo ella le cuidó a Emiliano. ¿Verdad? Si ella tenía que tener celos por una mujer,
no era con Pancha Garmendia, que López no tuvo absolutamente nada que ver con Pancha, ni se consumó nada con Pancha, pero sí con Juanita Pessoa, que tuvo hijos. Tenía varios hijos. ¿Y qué hizo Elisa Lin? Le decía, Emiliano, ¿estás bien? Me enteré que te enfermaste. Así se carteaba. Rosita, te extraña. Así le hablaba, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde, por qué la culebra, es decir, el culebrón, claro, ¿verdad? De Elisa Lin, que sí, batalla, la virtuosa Pancha Garmendia, cuando Pancha Garmendia, señoras y señores, y no me voy a cansar de repetir, fue una conspiradora, participó, ¿verdad? Ayudó al paso de información de inteligencia militar, los secretos del Estado paraguayo, no lo dice Noelia Quintana, ni Emilio ni Rafael, lo dice Juan Crisóstomo Centurión. Aveiro también. Aveiro, es decir, vamos gente. Por eso es importante una lectura seria de nuestra historia, porque el patriotismo que nosotros tenemos que tener, estar fundamentado en una verdad, no en un simple fanatismo y que sea rojo, blanco y azul y nos ponemos toda la camiseta que dentro de todo están todo muy bien. Lo único que no me gustó ya decir que Alfaro habló de Mitre. Alfaro, Alfaro, deja de hablar de Mitre con la selección paraguaya. Por favor, no queda te pido. Bien la combinación. Busca y no voy a decir más, hasta ahí llegó mi amor, ¿verdad? En eso yo soy más generoso, pero un capo, Alfaro. Pero un saludo. Mitre no, un capo, le sacó a la selección. Pero hay que aclarar, Mitre no fue el mentor de eso. Y la gente que no conoce claro, su historia se la repite. No, es una frase de Mitre. Esa frase se la adjudica a todo el mundo. A Churchill, a Hitler, acá, a Stroessner. No sé, hay que tener más cuidado a mencionarle acá a Mitre Bacachilla, no sé. Pero hablando del libro que mencionó Emilio, antes de pasar nomás que no se me pase esa anécdota que leí de Michael Lillis, uno de los con Ronald Fanning. Calumnia, es un libro que todos tienen que leer. Los irlandeses de pura cepa, uno estudioso historiador, Fanning y Lillis, creo que justamente la anécdota que cuenta es bastante peculiar, porque él estuvo acá en Paraguay en 1991 haciendo negocios de aviación civil y bueno, de todo este tipo de cosas con empresas privadas, y el presidente en funciones en ese momento le llama a Lillis para una entrevista. Él no sabía qué pasaba. Andrés Rodríguez, el presidente en ese momento, le dice: primera vez que voy a hablar con un irlandés y me gustaría saber qué piensan ustedes de la heroína paraguaya en su país. ¿Quién heroína? Lillis, en un intento de zafar esa situación, porque parece que fue diplomático también, señor, le dice, en una especie de juego de palabras: Su Excelencia, ese es un tema de la máxima importancia y del máximo interés en Irlanda. Y Rodríguez queda encantado. Al salir de la reunión... ¿Qué Lillis, le vas a decir al general, verdad? No, pero eso no es nada. El golpe del chiste es al salir, donde Lillis le pregunta al otro: ¿de quién diablo me está hablando este señor? No tengo idea. ¿No sabes? Le dice el otro. Una irlandesa es heroína aquí en Paraguay, Elisa Lynch. Él no tenía idea de quién era. Claro, por eso Elisa. Que a mí me encanta mucho los homenajes que están haciendo ahora en Irlanda. Empezó a hacer una investigación profunda del tema, y a partir de ahí creo que en Irlanda se genera este interés o una renovación del interés en la figura de Elisa Lynch, que es interesante. Una reivindicación. Una reivindicación también. Y nosotros como paraguayos, porque no terminamos de analizar, ella podía retirarse de la guerra con sus hijos, tener una vida relajada, y cosa que cuando lo asesinan a López en Cerro Corá, el propio María da Silva Paraños dice que ella no tenía consigo nada. Ese tema de que ella supuestamente se quedó con todas las joyas de las mujeres de la Asamblea del 67, eso es todo mentira. Ella prácticamente quedó sin nada, murió en un estado bastante lamentable en París, con un problema de estómago, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas tenemos que manejar. Pero hasta dijeron que ella le quiso pagar a Pedro II con el libro de oro y con otras cuestiones para que él interceda por ella y le recupere ciertas propiedades en Paraguay.
cosa que no hay pruebas de nada, y de nada de esas afirmaciones hasta hoy hay pruebas. Y cuando le atribuyeron a Gustavo Barroso, el brasileño, tal cosa, y cuando uno lee Barroso, por lo menos lo que yo leí de Barroso, jamás dice que Lynch haya hecho tal cosa. Lo que sucede es que en la posguerra, y entramos en el tema suculento y en el tema enjundioso, los que ocuparon este país, llenos de angurria y de codicia insaciable, querían rapiñar las tierras públicas y desconocieron los derechos de todo aquel superviviente de la guerra, y más aún todo aquel que estuviera vinculado con el general Solano López, con el mariscal presidente Francisco Solano López. Le quitaron todo, les desconocieron todos sus derechos y fabricaron todo tipo de libelos y todo tipo de resoluciones judiciales viciadas de nulidad. Y yo no soy abogado. Les dejaron sin nada, les desahuciaron a cualquier López Guayo. Y muchas de esas familias que hoy tienen riquezas hasta ahora son las riquezas que le expropiaron, le confiscaron y le robaron a la familia López Lynch. Y a mucha gente le Y a hicieron. mucha gente. Entonces, tenerla con vida Elisa Lynch y que ella venga, porque vino en el 75 a reclamar sus legítimos derechos, ¿por qué no vamos a decir las cosas como son? Sus legítimos derechos. Ellos hicieron hasta lo imposible para que ella no pudiera recolectar y recoger y hacer valer sus legítimos derechos. Bueno, hay que entender que lo que dije, ¿se acuerdan lo que escribió McMahon, verdad? Que obviamente que cuando vos ganás una guerra, eso no te da derechos. Los títulos de propiedad, por más que vos hayas perdido una guerra, se tenían que respetar. Justamente por eso Francisco Solano López pasaba muchos extensos territorios a nombre de Elisa Lynch, y también le puso a McMahon como testigo de esa situación, porque para que se pueda reclamar, para que se pueda presentar los títulos. Enrique Solano, exactamente eso es lo que quiso hacer, ¿verdad? Y muchos otros. Claro, porque y esa era la ley. De esta cuestión. Ese es un quid de esa cuestión. Lo que está diciendo Noelia es un quid de esta cuestión. La campaña de calumnias, injurias, difamaciones contra Elisa Lynch y todo lo que se decía contra ella, no solamente era para desprestigiar al general Solano López, mariscal presidente Francisco Solano López, era para que ante la opinión pública ella quede como una piltrafa, un ser despreciable, la cazadora de para fortuna tener sobre una ella. justificación moral de ellos de poder apoderarse de las tierras que eran de Francia, de los López, de la familia López Lynch, de sus herederos y de toda la gente que estaba vinculada con los López. Entonces ellos falsificaron la historia, desaparecieron todos los documentos que le iban en contra de sus intereses, al punto tal que yo siempre le digo a unos amigos, pero ustedes fíjense que Elisa Lynch, en sus documentos escritos por ella, siempre firma Elisa Lynch de López, siempre firma Elisa Lynch de López. Vean los documentos. Entonces, yo soy de la hipótesis de que ellos se casaron. Elisa Lynch y Solano López se casaron, y que ese documento lo hicieron desaparecer, porque reconocer el matrimonio de Elisa Lynch con Solano López era reconocer los derechos de herencia de ella, y ellos le querían sacar todo. Tenemos 2 minutos para terminar el programa. Rápido, ¿qué pensás de Elisa Lynch? ¿Opinión personal? Rafael. Para mí ella es una mujer que merece todo el respeto. Aún en la actualidad vivió unos momentos muy duros durante toda su vida. Y yendo nomás a esa idea que tuve anteriormente, habituada a huir de situaciones límite, por ejemplo, la hambruna, las pestes, el matrimonio fallido en Argelia, las pestes. Sin embargo, no huye de la guerra aquí en Paraguay. No les llama la atención se eso. Queda. Porque el famoso, la Casa Fortuna, la que está buscando un buen candidato, un personaje acaudalado con poder político, y le económico, entierra a su hijo. Ella se queda hasta el final pudiendo irse a hacer gala de su ciudadanía británica en este caso, porque convengamos que Irlanda, cuando eso era parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, de nacionalidad irlandesa, pero ciudadana británica, podía irse
Cuando sonó eso, la primera sí. bala, ¿verdad? Se quedó hasta el final. Eso indica que era una mujer abnegada, convencida de la causa paraguaya y más que nada enamorada De López. de Francisco, ¿verdad? Emilio. Totalmente, ¿no? ¿Qué más decir de una mujer extraordinaria, la mujer más extraordinaria del siglo XIX en Sudamérica? No hay otra mujer que le iguale a ella, siendo una mujer sencilla, una mujer superviviente de las tragedias de Irlanda y que hizo a Paraguay su patria y que vivió como Irlanda las tragedias de las potencias extranjeras que quisieron arrasar con nuestro país. Elisa Lynch cumple una especie de rol en este momento en el público irlandés, que es desde una perspectiva católica, siendo ella católica, ad Jesus per Mariam. En este caso sería ad López per Lynch. O sea, por Elisa Lynch y por la reivindicación de Elisa Lynch, el pueblo irlandés hoy en día está entendiendo toda la falsificación de la historia que sufrió el Paraguay. Al punto tal que nosotros hoy tenemos irlandeses que ya saben y ya entienden que lo que dijeron sobre Francisco Solano López Carrillo, las calumnias, injurias y difamaciones no son más que eso. Y eso gracias a Elisa Lynch. Ese es el rol histórico que ella está cumpliendo hoy, actualmente. A través de Elisa Lynch, la reivindicación del Mariscal López en Irlanda. Entonces, una gran heroína de nuestra patria y bueno, nada más que decir, una mujer superlativa. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Rafael, por dar su tiempo, por estar aquí en piso, en estudios, para hablar realmente de esta mujer que fue calumniada, que fue atacada y lamentablemente lo sigue siendo en algunas esferas. Y por eso es importante la labor que ustedes también están llevando de hacer una revisión de nuestra historia y presentarnos trabajos, ¿verdad?, que nos puedan orientar para poder comprender mejor ciertas situaciones. Saludos a toda mi querida audiencia del Estridor de las Armas. Disculpen que no pude leer tantos mensajes. Muchísimas gracias a todos por la compañía, por la presencia de todos los sábados. El sábado que viene continuamos planteando y analizando nuestra historia. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos pronto. Hasta luego.